Hernán Higuera. El 2025 cerramos con un saldo rojo en el tema de penitenciarías, rehabilitación social que no existe, y lo que sí tenemos es muertos violentos dentro de las cárceles, masacres, y también personas que mueren por enfermedades como la tuberculosis. Además de un sistema que carece de guías penitenciarios para controlar a 40,000 presos que tiene aproximadamente el Ecuador. Son 1,500 celadores que están para controlar y atender a 40,000 personas privadas de la libertad. Imagínense ustedes, cada guía debe hacerse cargo de la vigilancia de hasta 200 presos. Un guía. No, eso no nos va a alcanzar nunca. Y lo peor es que no sabemos si hay una política por lo menos en marcha, porque vigente no hay. Catherine Herrera, politóloga y experta en seguridad y defensa nacional, nos acompaña. Queremos hablar de la crisis penitenciaria que cada año se agudiza, y el 2025 no ha sido la excepción. ¿Cuáles son las cifras que preocupan, Catherine? Buenos días. Hernán, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo fraterno a toda la audiencia del programa. A ver, partamos de que lamentablemente no tenemos una política pública de rehabilitación social. Estamos viendo un sistema penitenciario en donde hay acciones puntuales, pero que se quedan a nivel táctico o de seguridad, pero no termina de mostrarnos una estrategia tanto de administración del sistema de rehabilitación social y también una política pública de gestión y control para la población penitenciaria, que son dos puntos claves y objetivos distintos dentro del sistema de rehabilitación social. El primero, cuando hablo de un modelo de gestión, significa qué pasa con la infraestructura, qué pasa con los diferentes servicios que debe gozar un sistema penitenciario. Una, para garantizar justamente esa política pública, pero por otra parte para contravenir o contrarrestar justamente incidentes o masacres penitenciarias como los que hemos estado viviendo en estos últimos 5 años. Y por otra parte, pues es justamente ya la política pública enfocada hacia la población penitenciaria. Una, para que goce temas de salud, temas, programas alternativos, en donde se garantice la certeza de la pena, es decir, que estén separados por nivel del delito, por nivel de peligrosidad, pero que sobre todo sean acciones de control en la población penitenciaria para que no siga generando actos de violencia o economías criminales intra y extramuros. Entonces, por una parte, nosotros nos hemos enfocado muchísimo en acciones tácticas de implementar diferentes actores. Policía Nacional se sumó, últimamente se acaba de sumir Fuerzas Armadas, pero no te termina de dar resultados porque, claro, desde un inicio tú no tienes marcado una acción estratégica en donde involucre otros índices como es desde el mismo de inteligencia penitenciaria, la administración, que se dé una desintoxicación o una limpieza dentro del sistema de rehabilitación social, que mientras tú no logres realizar esas acciones, solo vas a tener acciones o, mejor dicho, actividades puntuales que te va a solucionar o contener esa problemática que surge en ese momento, coyunturales, pero no estás atacando pues justamente toda la problemática estructural intrínseca que tiene el sistema de rehabilitación social. Aunque siempre nos dijeron que ya se recuperó el control de las cárceles, estamos observando que eso parece ser que no es así. Hernán, es que pasa una cosa, usted, por más que haya reducido, por ejemplo, los enfrentamientos entre actores criminales en las cárceles o que no haya generado masacres como las del año 2021, 2022, 2023, etcétera, eso no significa que el Estado realmente haya tomado control del sistema de rehabilitación social. Y tú lo mides en 3 factores. Una, la incidencia de violencia y de economías criminales que se maneja desde el sistema penitenciario de distintos centros de rehabilitación social. Es decir, cómo ejercen el monopolio ilegítimo de esa fuerza estando desde las cárceles. Segundo medidor, segundo indicador es justamente cuál es la relación funcional que tiene entre estos actores criminales que están dentro del sistema de rehabilitación social y los actores externos, tanto públicos y privados, que les siguen siendo funcional
a estos actores criminales. ¿Por qué? Porque ellos te permiten generar una corrupción sistémica, te permite seguirte financiando o darte parte de esa logística funcional, como es el tema de FUFETS, como es el tema de realización de empresas fachadas, que tú puedas cooptar o que por omisión esas funciones públicas pues no realicen su trabajo. Y tercero, el impacto que tiene con la población penitenciaria, es decir, la facilidad que tiene para reclutar, captar o manejar la población penitenciaria cuando hay un actor legítimo estatal que debe hacer eso, y el impacto directo que tiene con la ciudadanía. Ejemplo muy claro, es decir, desde el sistema penitenciario ya no se está manejando únicamente economías propias del crimen organizado, sino que también economías ilícitas criminales que afecta directo al ciudadano, como es extorsiones, vacunas, secuestros. Entonces nosotros estamos viendo que aún se maneja eso y no podríamos hablar de que ya se ha tomado el control del sistema de rehabilitación social, a pesar de que hay más actores de fuerza de orden involucrados en la seguridad, pero que no hay un control en cuanto a gestión y administración del sistema de rehabilitación social. La última matanza que ocurrió en El Oro, en la cárcel de Machala, dejó 31 reclusos muertos, y esto desde el 2021 hasta la fecha de hoy eleva a más de 500 fallecidos el número de personas dentro de las cárceles. Esa es una cifra que nos va a traer consecuencias seguramente cuando organismos internacionales se pongan a analizarla. Esa cifra, pero también yo le sumaría, por ejemplo, cuántas personas privadas de libertad están muriendo por temas enfermedades. De salud. Ajá. Ok. Claro. Y segundo, cuántas personas privadas de libertad que están en el sistema de rehabilitación esperando una sentencia, listo, ya han sido reclutados por amenaza, captación, por un tema de sobrevivencia incluso. Se habla de 8,000 personas sin sentencia, ¿no? 8,000 personas, 8,000 personas en proceso de juicio, es decir, que no tienen sentencia ni juicio. Exactamente. Y eso quiere decir que, claro, hay se sentiría como que hay un populismo punitivo o ese uso desproporcional de encarcelar previo a un juicio, previo a determinar realmente el nivel de peligrosidad o si vale o conviene para el Estado que esa persona esté dentro de las cárceles. Porque si tú no tienes justamente una política pública en el sistema penitenciario, tanto administrativo, que te ayude a solucionar estas acciones como el tema de salud, como el tema de que no mueran por estas enfermedades, que te brinden justamente infraestructura adecuada, que cumpla con los estándares internacionales, y por otra parte que da de control a la población penitenciaria para que no se vuelvan promotores o de acciones de violencia, lo único que tú estás dando es siendo funcional para estos actores o estructuras criminales, porque un sistema penitenciario que no cumple con estándares internacionales, que no tiene un modelo de gestión penitenciario, que no tiene el control absoluto con su población penitenciaria, en el sentido de que sepa quiénes están adentro, cómo pueden operar, cómo puedo evitar que sigan reproduciendo diferentes atomizaciones de la dinámica criminal, que se evite esta fragmentación, pues son más bien funcionales. Ese desgaste institucional, esa ineficiencia institucional estatal le vuelve funcional para estos actores antes que un actor que esté luchando o que se vuelva como un enemigo para estos actores criminales. Entonces yo siento que no terminamos de cuajar la seguridad dentro del sistema penitenciario, que ha hecho que actúe extramuros y que hoy por hoy tengamos acciones muy puntuales en la parte táctica, pero que no tengamos insumos para realizar una acción estratégica de recuperación, de inteligencia penitenciaria, de rehabilitación social, etcétera, y claro que vaya marcado en qué instituciones deben formar parte también de esta política de rehabilitación social. No tenemos, entonces el día de mañana tal vez vamos a tener el caso en donde van a seguir Catherine, nuevamente las masacres. Han dicho que posiblemente van a contratar, si es que se aprueba una ley, personal militar y policial pasivo para reforzar o crear un nuevo SNAI. Eso rápidamente, porque estoy con el tiempo. ¿Eso podría ser una solución a esta crisis?
siempre y cuando exista una política pública de rehabilitación social, en donde involucre la parte de prevención de delito, control penitenciario, control hacia la población penitenciaria, que son dos cosas muy distintas, la parte de generación de inteligencia penitenciaria, que esta se eleve a inteligencia estratégica y esta a su vez a política pública, y por otra parte que se dé la política pública de rehabilitación, es decir, cómo hago que cumpla su sentencia, pero que me garantice como Estado que no va a repetir esa dinámica de violencia. Entonces, a pesar de que pongamos policías, ex militares, vamos a hacer una sola parte de este problema de la rehabilitación social, que es la parte no la de integral. seguridad, de control, Claro. pero no vamos a tener otras dinámicas que son importantes para recuperar el sistema de rehabilitación social. Catherine, gracias por ayudarnos a resumir todo lo que ha sido la política de rehabilitación social ausente durante este año 2025, lo que ha incrementado la violencia dentro de las cárceles y los nexos hacia el exterior. Muy gentil. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día.